Al momento de armar un portafolio es muy importante, como ya hemos mencionado, ser prudentes y versátiles. Por norma general, aunque es discutible, se considera de mayor riesgo a una acción que a un bono u obligación. Siguiendo este criterio, si vamos a invertir en acciones, debemos esperar un rendimiento considerablemente mayor que al de cualquier tipo de obligaciones, como ya hemos dicho, como por ejemplo los bonos. Vamos a entender esto. ¿Por qué es esto de esta manera? En bolsa, básicamente nosotros para obtener un mayor rendimiento asumimos un mayor riesgo. Por ello, damos por hecho que si el bono nos paga un interés X, llamémosle 5% anual, esperaremos de las acciones que nos paguen un mayor rendimiento que ese, ya que el bono está garantizado por un estado que debería pagarlo si las probabilidades de que no lo paguen son muy bajas, más si son bonos de los Estados Unidos, que son los que se consideran de riesgo cero. Por ello, si vamos a invertir en acciones, esperamos un mayor rendimiento, ya que estamos asumiendo un mayor riesgo. Así que lo que tenemos que definir ahora es qué porcentaje destinaremos a la renta fija y qué porcentaje destinaremos a la renta variable. Esto obviamente va muy de la mano con el perfil del inversor, pero creo que es importante recalcar lo siguiente. Nosotros vamos a considerar solamente estas dos tipos de rentas, es decir, fija y variable, y cualquier otro tipo de renta la incluiremos en variable, ya que si no es totalmente fija, la determinamos de este modo. Como podría ser el ejemplo de la renta mixta, que reúne ambas características, renta fija y renta variable, pero estamos considerando que será una parte variable y si ya es una parte variable, el resultado final sí o sí deberá ser de este modo. Por ello, lo incluimos todo lo que no sea totalmente renta fija en renta variable. Así que para ello deberemos determinar qué riesgo tiene cada una de estas dos, sabiendo que ambas son rentas fijas, pero diferentes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el riesgo de pago de una obligación negociable o bono, llámenle como quieran, con el depósito que nosotros haremos en un banco. Entonces, el depósito tiene riesgo bajo, es de los riesgos más bajos que hay. Vamos entonces con el ejemplo. En Argentina, particularmente, un depósito o plazo fijo, como se le conoce en este país, al banco nos está pagando aproximadamente un 1% de rendimiento anual en dólares. Esto, si nosotros lo calculamos con un interés compuesto, renovándolo cada mes, por ende lo haríamos 12 veces en el año, nos daría una tasa efectiva anual del 1,005%. Esto pierde inclusive contra la inflación del dólar, por lo cual entendemos que no es nada rentable. Comparémoslo con una obligación negociable, que ya sabemos que es un bono de una empresa. En este caso vamos a ver una empresa que se llama IRSA. No nos vamos a enfocar mucho en los nombres, ya saben, no es una recomendación, simplemente es un ejemplo. Nosotros, en nuestro canal Inverarg, hemos mencionado varias veces esta obligación negociable. Por ello, en este caso vamos a analizarlo un poco de manera general. Nosotros sabemos que esta obligación está pagando el 10% anual. Esto, si nosotros lo llevamos a tasa efectiva anual, como hemos hecho con el depósito en dólares, tenemos una tasa efectiva anual en este caso de 10,38 aproximadamente por ciento anual. Esto no solamente que supera a la tasa que habíamos visto previamente del depósito, sino que además de superarla 9 veces aproximadamente, también supera la inflación que tiene el dólar. Por ende es una muy buena ganancia. Pero tenemos que tener en cuenta, muy importante acá, los riesgos que cada inversión conlleva. Así que para ello deberemos determinar qué riesgo tiene cada una de estas dos, sabiendo que ambas son renta fija, por ende el riesgo no debería ser muy elevado, pero igualmente debemos analizarlo porque no son exactamente el mismo. En el caso del depósito tenemos un riesgo mínimo, es uno de los riesgos más bajos que puede haber porque es muy poco probable que no se pague. Entonces, teniendo esto en cuenta, estamos asumiendo pérdidas en términos reales. Es decir, nosotros estamos diciendo en valor nominal voy a ganar, pero en valores reales estoy perdiendo contra la inflación. La inflación es un aproximadamente 3% en dólares en Estados Unidos y en este caso estamos generando un interés del 1% anual, por ende estamos perdiendo ese 2%. Así que asumir pérdidas de este modo no es nada bueno. Vamos en este caso ahora a analizar la obligación negociable de IRSA. Obviamente no es lo mismo un bono de una empresa de este tipo como sería si emite un bono, por ejemplo, Coca-Cola. Es decir, son dos empresas muy diferentes, de tamaños muy diferentes y con riesgos lógicamente también muy diferentes. Por ende, calificaremos el riesgo de IRSA como un riesgo medio. Ahora,
sabiendo esto, entenderemos que es relativamente poco probable que no lo pague siempre y cuando la hayamos analizado previamente. Y acá entra el análisis fundamental que mencionábamos en la introducción de este curso. Es importante saber en este caso determinar la probabilidad que hay de que pague. Entonces, ¿cómo sabemos si una empresa va a pagar o no? Lógicamente no podremos tener certeza absoluta, pero nos podremos guiar con sus balances y con sus pagos previos. Si la empresa viene pagando previamente y vemos que es una empresa líquida y solvente, entonces podremos intuir que la empresa seguirá pagando. Quienes no estén familiarizados con estos términos de liquidez y solvencia, la manera más fácil de entenderlo es lo siguiente. Si la empresa debe $1, a la empresa le deben $10. ¿Qué quiere decir? La empresa tiene que cobrar $10, o sea, tiene que ganar esos $10, se los deben, pero solamente tiene ella que pagar a, por ejemplo, supongamos en este caso nosotros que tenemos estos bonos, nos tiene que pagar a nosotros $1. Entonces, de cada 10 que le deben a la empresa, uno solo debe la empresa, por ende es muy probable que pague. Esto es análisis fundamental y es uno de los análisis que nos ayudan a saber entonces el riesgo que tenemos nosotros en este tipo de bonos. Sabiendo entonces que es una empresa líquida, solvente y que ha venido pagando de manera correcta, nosotros hemos decidido invertir en ella y por ende hemos obtenido una rentabilidad mucho mayor a la de un depósito, pero sin asumir el riesgo que conllevaría, por ejemplo, invertir en acciones. Entonces, esto es lo importante. Nosotros tenemos que analizar una manera lo más genérica posible para determinar qué porcentaje invertiremos a renta fija y qué porcentaje a renta variable. De este modo tenemos que analizar tanto la renta fija que están pagando en nuestro país como la renta variable, qué rendimiento estuvo teniendo de manera anualizada durante los últimos 5, 10, 15, 20 años. Eso ya depende del análisis de cada uno y de esta manera compararemos las perspectivas a futuro. Una vez hecho esto, sabremos cuál tiene más posibilidades de rendir de manera más rentable para nosotros, lógicamente, como inversores, y de este modo nosotros maximizar nuestra ganancia en nuestro portafolio. Quiero que quede bien en claro por qué hemos mencionado el ejemplo que mencionamos previamente, y esto es simplemente porque, como les digo, hay que analizar en cada país qué riesgo tienen sus bonos, tanto de las empresas como los del Estado, qué relación tienen esas inversiones de renta fija con los depósitos bancarios en cada país, y esto compararlo con el rendimiento de la bolsa, ya sea que inviertan directamente en Estados Unidos o en el país de cada quien, y de este modo definir en qué nosotros tenemos más perspectivas y qué riesgo se adapta entonces más a nuestras inversiones. Sabiendo todo esto, vamos a decir valores como siempre de ejemplo para que se puedan guiar, pero teniendo en cuenta que esto es de las cosas más difíciles de definir que hemos visto hasta ahora en el curso. De este modo, los valores nos quedarían simplificándolos de la siguiente manera, mencionando primero los de renta fija y luego los de renta variable. Entonces, para el perfil conservador tendremos 90-10, para el moderadamente conservador 80-20, para el moderado 50-50, fíjense que acá varían mucho los números desde el 80-20 que teníamos previamente, moderadamente agresivo tenemos 40-60 y agresivo 30-70. Entonces, como podemos ver, el agresivo no es completamente opuesto al conservador, es decir, en ese caso tendría que ser 10-90, pero tenemos siempre que tener en cuenta que un perfil agresivo también necesitará invertir en renta fija siempre y cuando quiera tener cierta seguridad en su cartera, al menos en una parte. Si bien podríamos, por ejemplo, utilizar el 100% para hacer swing trading, cosa que no es algo muy recomendable, pero bueno, se podría hacer. En este caso no lo estamos mencionando por esto que les digo. Trataremos de ser dentro de lo que corresponde a un perfil agresivo, trataremos de ser lo más conservadores posible. Teniendo en cuenta esta información y agregándole que el índice Merval, que es el índice argentino, es decir, las empresas argentinas, están en tendencia bajista, analizándolo en dólares, podemos definir entonces que la mejor alternativa sería aumentar nuestro porcentaje en renta fija, estando obviamente en este país en esas condiciones que mencionamos. Como les digo, esto depende de cada país y hay que analizarlo, así que continuemos.